Capítulo 100. Tengo un sentimiento 4. El proceso se repitió y todos cayeron sobre el algodón y se volvieron a levantar. Todos tuvieron la misma reacción al levantarse. ¡Guau! ¡Miau! ¡Guau! No pudieron evitar estar asombrados por esta ciudad subterránea. Habían imaginado un lugar oscuro y lúgubre, pero la ciudad frente a sus ojos brillaba intensamente. Había muchas luces brillantes deambulando por el techo alto con un arroyo a un lado y campos llenos de granos a ambos lados. También había árboles altos que formaban bosques en algunas áreas. ¿Cómo podría un lugar así? Rosalind parecía incrédula. No tenía ningún prejuicio contra los elfos oscuros, sin embargo, todavía tenía algunos sentimientos negativos cuando le dijeron que una ciudad oculta estaba en la Tierra de la Muerte. Sabiendo que los elfos oscuros obtienen su poder de los muertos, alguien como Rosalind, que usaba maná de la naturaleza, no pudo evitar tener sentimientos negativos hacia ellos. En ese momento Cage murmuró a su lado: «La muerte también es parte de la naturaleza». Miró hacia Cage, quien parecía encontrar esta visión normal. También era normal para Cale. Elementales. Cale miró hacia Tassa. El poder de la naturaleza. Quería decir que eran los elementales. Aunque derivaban su fuerza del maná muerto, los elfos oscuros seguían siendo criaturas de la naturaleza. Como criaturas de la oscuridad y parte de la raza elfa, pudieron manejar elementales sin dejar de usar maná muerto. Tassa abrió los brazos cuando vio a algunos elfos oscuros acercándose a ellos. Mucho tiempo sin verlos. Los 3 elfos oscuros comenzaron a correr después de escuchar su voz. «Tú, Vándala. No nos enviaste una sola carta durante 5 años y luego apareciste con un mucho tiempo sin verlos». 2 de ellos regañaron a Tassa, mientras que el tercero saludó respetuosamente a Cale. «Encantado de conocerte. Primero te guiaré a tu residencia. Sean, mucho tiempo sin verte. Por favor sígame». Tassa vino y saludó a Sean, quien simplemente la ignoró. «Au, vamos Sean, ¿estás enojado conmigo? Tienes equipaje. Si lo hace, lo transportaremos por usted». Él la ignoró rotundamente. Cale sonrió antes de responder a Sean. «No tenemos equipaje. Por favor lidere el camino». Sean observó en silencio a Cale, que sonreía gentilmente. Comillas. Escuché que eras un noble, por favor siéntete libre de hablar informalmente. Por supuesto, lo haré. Cale no era de los que rechazaban tal oferta. El grupo de Cale y los 3 elfos oscuros entraron en la fortaleza de los elfos oscuros, también conocida como la Ciudad de la Muerte. Pudieron ver más claramente una vez que entraron en la ciudad. Había incluso más razones para que se sorprendieran. ¿No está más desarrollado que la mayoría de las ciudades? Tassa preguntó al grupo de Cale con una expresión de orgullo en su rostro. La ciudad estaba bastante desarrollada, al nivel de la mayoría de las grandes ciudades del reino de Rohan. Sin embargo, Cale no respondió a su declaración. Estaba ocupado mirando otra cosa. «Aquí también hay gente». Tassa siguió sonriendo. «Ya veo». Vieron a otros elfos oscuros tan pronto como entraron a la ciudad como se esperaba, pero había aproximadamente 1 humano por cada 10 elfos oscuros. La Tierra de la Muerte fue una de las 5 regiones prohibidas. Se dijo que nadie que fue a la Tierra de la Muerte regresó con vida. Se dice que sus muertes han hecho que la arena sea tan roja como estaba. Algunas personas incluso pensaron que la maldición de los nigromantes llevó a la gente a morir en la Tierra de la Muerte. Cale empezó a hablar. Había una razón por la que las personas que huyeron al desierto nunca regresaron. Los elfos oscuros que estaban con ellos comenzaron a sonreír. Tassa se encogió de hombros mientras respondía. «No podíamos dejarlos simplemente morir, especialmente porque los elfos oscuros tienen una historia similar de huir. Como personas que han tenido que correr por sus vidas, entendieron a las personas que huyeron a este desierto conocido como la Tierra de la Muerte. Estaban tan desesperados que huyeron, aunque sabían que eso significaría su muerte. Se habían sentido de la misma manera antes». Cale estaba realmente asombrado ahora. Asombroso. Realmente fue asombroso.
Aunque nunca habían hecho daño a los humanos, la gente perseguía a los elfos oscuros porque los lugares donde vivían estaban asociados con la muerte. Pero incluso después de recibir ese tratamiento pudieron aceptar a personas entre ellos. Era muy diferente en comparación con los elfos que odiaban involucrarse con humanos. Pero esta fue probablemente la razón por la que la naturaleza y los elementales no decidieron dejarlos. Entiendo por qué la naturaleza ama a los elfos oscuros. La naturaleza no rehuyó a los elfos oscuros, sino que creó un espacio en sus brazos para los elfos oscuros. Kale no se perdió el hecho de que las expresiones en los rostros de los humanos en esta ciudad eran brillantes. Bueno, todo es gracias a la naturaleza única de esta tierra. Kale miró hacia el elfo oscuro llamado Shon, quien se subió las gafas y continuó hablando. Su mirada se posó en Rosalind por un momento antes de alejarse. Esta es la tierra de la muerte. No sabemos la razón detrás de esto, pero un aura de muerte reside en este desierto. Notamos que un fenómeno ocurre 2 veces al año en el que una pequeña cantidad de maná muerto surge de la arena. Kale señaló con los ojos a Cage, quien asintió con la cabeza. Este desierto está lleno del aura de la muerte. Sin embargo, no es malo. El aura de la muerte sigue las leyes de la naturaleza y simplemente reside aquí por un momento antes de disiparse. Debes ser una sacerdotisa, Nim de la iglesia del dios de la muerte. He sido excomulgada. Shon se estremeció ante la respuesta de Cage. Por otro lado, Kale asintió con la cabeza ante sus palabras y compartió sus sentimientos. Quizás esta sea una tierra otorgada por el dios de la muerte. El hecho de que necesites maná muerto como criatura de la oscuridad no significa que seas malvado. Kale continuó hablando con los elfos oscuros que lo estaban mirando. Hay muchos humanos que están locos o malvados. No sería lo mismo. Tienes razón, joven maestro, Nim. Ron estuvo de acuerdo con Kale. Shon miró hacia Ron antes de poner una sonrisa incómoda cuando Ron le sonrió. Tasa miró a todos antes de terminarlo con una hermosa conclusión. De todos modos, es un buen lugar para vivir. Esa fue la respuesta correcta. Kale llegó a su residencia, que era una posada bastante decente. Esta es la primera vez que tenemos invitados aquí. De verdad. Shon asintió con la cabeza. Construimos esta posada para visitantes en caso de que encontráramos otras aldeas de elfos oscuros, sin embargo, todavía no hemos logrado encontrar una. Además, las personas que vienen aquí no están realmente en condiciones de alojarse en una posada. ¿En qué tipo de estado se encuentran habitualmente? Shon no tuvo problemas para responder la pregunta de Choi-an. Están desnutridos o al borde de la muerte. Algunos de ellos incluso están en un estado de miedo después de llegar a la tierra de la muerte y conocer a los elfos oscuros como nosotros. Por eso los trasladamos de inmediato a la sala del hospital. Shon se acercó al posadero. Tienes tus primeros invitados. Oh, Jung, Nim. Finalmente puedo tener invitados. El posadero era humano. El anciano, que parecía tener más de 70 años, aplaudió al darle la bienvenida al grupo de Kale. Aigu, este viejo da la bienvenida a los estimados invitados. Puede que no lo parezca, pero entre los humanos, he pasado más tiempo en esta ciudad. Conozco el diseño tan bien como los Jung, Nims de los elfos oscuros. Tasa susurró al grupo. Para su referencia, Shon y yo tenemos la misma edad. Kale estrechó la mano del posadero. Dueño, cuídenos bien mientras estemos aquí. Por supuesto. Bienvenido a la ciudad de la vida. Ciudad de la vida. El anciano sonrió brillantemente después de escuchar la confusión de Kale. Sí señor, así es como lo llamamos. Ese nombre es más apropiado. Kale respondió antes de volverse hacia Shon para hacer una pregunta. Ahora que sabemos dónde nos alojaremos, quiero ir de compras de inmediato. Ya te están esperando. Asterisco asterisco asterisco. El mercado estaba en un edificio de 3 pisos. Solo Tasa y Shon llevaron a Kale y Choi-an allí. El resto del grupo los esperaba en la posada. Por supuesto, el invisible Raon también estaba con ellos. Este es el edificio para los administradores de la ciudad. Definitivamente eran diferentes en comparación con los elfos que vivían como ermitaños en la naturaleza.
Los elfos oscuros parecían tener una estructura económica similar a la de los humanos. También había muchos humanos jóvenes que trabajaban en la administración de los elfos oscuros. Tasa notó lo que Kale estaba mirando. La mayoría de los humanos que vienen aquí no saben leer ni escribir. La mayoría de ellos quería aprender habilidades técnicas o agrícolas. Sin embargo, todos los niños que nacen en esta ciudad reciben la misma educación que los jóvenes elfos oscuros. Kale se había preguntado en el pasado qué parte del continente occidental sería más similar a la Tierra. Probablemente sea esto. Esta ciudad subterránea era la más cercana a la Tierra. Podría ser porque era un lugar donde las personas que huían de los tiranos se reunían. Esta es la oficina del alcalde. Vieron una simple puerta de madera. Sean señaló la puerta y comenzó a hablar. Nuestra ciudad generalmente es administrada por el elfo oscuro mayor. El actual alcalde, Nim, tiene 521 años. Fue en ese momento. Clic, clic, clic. Oyeron el pomo de la puerta girando con urgencia. Y finalmente, bang. La puerta de la habitación del alcalde se abrió de golpe. Alcalde, Nim. Apareció un viejo elfo oscuro que tenía una barba blanca y cabello blanco que contrastaba con su piel oscura. Sin embargo, el rostro del elfo oscuro bien vestido y ordenado estaba completamente pálido. Este sentimiento. Sean se puso ansioso. Echó un vistazo al grupo de Kale antes de correr hacia el alcalde. Alcalde, Nim, ¿qué está pasando? Tasa también se acercó corriendo. Su actitud era un poco diferente a la de Sean. Abuelo, ¿qué pasa? Abuelo. Esa palabra hizo que Kale se estremeciera. Lo estaba llamando abuelo porque era cercana al alcalde. ¿O estaba ella realmente relacionada con el alcalde? Si fueran familia, finalmente entendería por qué esta ciudad de los elfos oscuros parecía tener una relación profunda con el príncipe heredero. Tu nieta está aquí por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué te ves tan sorprendido? Tasa realmente estaba relacionada con el alcalde. Comillas. Sabía que alguien como el príncipe heredero tendría una formación bastante noble. El príncipe heredero Alberu parecía tener una formación bastante fuerte. Kale miró a Tasa y al alcalde con expresión de asombro. En ese momento Kale y el alcalde hicieron contacto visual. El alcalde parecía haber estado mirando fijamente a Kale todo el tiempo. El alcalde empezó a hablar. Quizás. Su voz temblaba. Kale tenía un mal presentimiento sobre esto. El viejo elfo oscuro sacó un pañuelo con su mano temblorosa y se secó la frente antes de respirar hondo. Señor, escuché que tenía un maná muerto de dragón sobre usted. Algo es extraño. Aunque Kale era un noble, no estaba al nivel de alguien como el alcalde para hablar con respeto hacia él. Joven maestro, Nim, quizás eres un dragón. Sean y Tasa se congelaron mientras que las pupilas de Choyan comenzaron a temblar. No. Kale fue muy severo. No soy un dragón. Sean y Tasa parecieron aliviados después de escuchar la respuesta de Kale. Sin embargo, el alcalde fue diferente. Definitivamente siento el aura de un dragón, Nim, a tu alrededor, joven maestro, Nim. Viene de su séquito, señor. El poder que preside la naturaleza viene de ti. Ese viejo elfo oscuro es bastante inteligente. Raon, que flotaba detrás de Kale mientras aún era invisible, estaba divertido. A Kale no le importaba ya que estaba respondiendo honestamente al alcalde. No soy un dragón. Comillas. Eso es muy extraño. El elfo oscuro finalmente se calmó un poco. Continuó secándose el sudor mientras murmuraba. Conocí a un dragón, Nim, en el pasado y sentí el mismo sentimiento que siento ahora. Mi elemental que conoció a ese dragón, Nim, conmigo, dice que también es similar. Esta vez, fue el turno de Kale de estremecerse. Que dijo que vio, y su elemental lo vio con él. Los elementales eran los seres más difíciles de estafar. ¿Qué? ¿Un dragón? Raon también parecía estar muy interesado. A los 521 años, el alcalde definitivamente vivió lo suficiente para haber visto un dragón al menos una vez. Fue en ese momento. Alcalde, Nim, estoy aquí como solicitó.
Kale pensó que era un GPS hablando en ese momento. La voz de la mujer tranquila pero robótica continuó hablando. Debo esperar aquí. Kale se dio la vuelta solo para ver a una persona que estaba cubierta de la cabeza a los pies con una túnica negra. En ese momento escuchó la voz de Raon en su cabeza. Ella es humana, entonces ¿por qué tiene el atributo de oscuridad? Lo sabía. Solo había unas pocas formas en que un humano podía obtener el atributo de oscuridad. Su intuición había sido correcta. Sin embargo, había algo de lo que tenía que ocuparse primero. ¿De verdad no eres un dragón, Nim? Sí, señor alcalde. Kale dejó escapar un suspiro después de ver que al alcalde todavía le costaba creer en él. Kale entró en la oficina y su grupo lo siguió al interior. Kale miró hacia Choyan, quien entendió lo que quería Kale y rápidamente cerró la puerta. Kale comenzó a hablar dentro de la silenciosa oficina. Raon.